días a todas y todos. Hoy por la tarde el señor presidente de la República va a recibir al Consejo Directivo de la Fundación de Servidores Públicos, la FUNSER, y hemos invitado hoy a Antonio Ruiz García, que es el subsecretario de Desarrollo Rural de la SAGARPA y presidente de la fundación, para que nos plantee en qué consiste esta fundación, cuáles son sus propósitos, y creo que puede ser un tema interesante. Antonio nos haría la presentación y después podría haber un espacio para algunas preguntas. Antonio, por favor. Pues antes que nada, buenos días. Yo voy a hablar sobre lo que es la Fundación Nacional de Servidores Públicos, una institución que tiene ya casi 3 años, que hoy también reúne a 800 servidores públicos que con sus cuotas, esto es una asociación civil, contribuyen al mantenimiento de las actividades de la fundación. Es importante decir que hoy esta fundación reúne funcionarios no solamente del gobierno federal, sino también de 18 gobiernos de los estados, con la pluralidad que hoy tenemos en el país, PRD, PRI, PAN y también gobiernos municipales. Por favor, si pasan la primera lámina. La fundación es una institución privada, es una asociación civil que hoy por hoy tiene el compromiso de promover la participación de servidores públicos en la transformación del gobierno para que sea eficiente en la gestión del bien común. De manera muy breve, adelante la siguiente, tiene un ideario: bien común, solidaridad, subsidiariedad, respeto a la persona, a los derechos humanos, a la democracia, la autoridad como servicio, profesionalismo en la administración pública, honestidad, transparencia, justicia, legalidad, buen gobierno e innovación. Evidentemente estos son principios compartidos hoy por todo lo que es el espectro político de funcionarios públicos que, vuelvo a decir, a los 3 niveles de gobierno trabajan en apoyo a la sociedad. Adelante viene una rápida revisión de lo que son líneas estratégicas. Lo que hacemos es impulsar la nueva cultura política de la administración pública conforme a principios éticos y con respeto al Estado de Derecho. Esto se lleva a cabo a través de eventos. La Fundación fundamentalmente lo que hace son conferencias, seminarios, actividades de capacitación que llevan esta nueva cultura de lo que es el servidor público, vuelvo a decir, a estos 3 niveles. De hecho, en lo que fue el año pasado tuvimos un ciclo de conferencias que arranca a nivel del gobierno federal en la Ciudad de México, evidentemente, y que luego algunos de los capítulos estatales lo reproducen. Adelante. También pensamos contribuir al óptimo aprovechamiento y aplicación del servicio profesional de carrera. Este es un área en la que básicamente se ha aplicado este concepto a nivel del gobierno federal, pero ya hay algunos gobiernos de los estados entrando en esta filosofía de la profesionalización y la certificación de lo que son servidores públicos. Adelante. También la FUNSER pretende ser un poco un dinamizador de lo que es la mejora de la gestión pública, de lo que es la profesionalización de los servidores públicos, y en diferentes foros. De hecho, el que ocurrió la semana pasada, el foro Innova, somos una de las instituciones que pretende hacer sugerencias a los diferentes niveles de gobierno para mejorar la gestión pública. Adelante. Otra de las líneas que tenemos es informar a la sociedad de los avances del gobierno, y también esto con base a lo que es la ley de transparencia, vuelvo a decir, en este caso a nivel del gobierno federal y de los gobiernos de los estados que ya han entrado en esta lógica de leyes de transparencia. Adelante. Una quinta línea es impulsar propuestas para la inclusión de la agenda gubernamental, de la consolidación de la democracia y reforma del Estado. Hay algunos estados que todavía no recogen estos conceptos y bueno, se promueve en ellos y también a nivel de la opinión pública este tipo de ideas. Una última línea es propugnar desde la administración pública por políticas de Estado que den estabilidad al país en el largo plazo. Esto resulta claro. Y creo que hay una séptima: establecer relaciones con instituciones académicas, centros de investigación, colegios profesionales, organizaciones de la sociedad para asegurar la innovación y la mejora continua. Es importante decir que la fundación en este momento
que fue este año, la Fundación mantuvo, pues por razones obvias, todo lo que fue el proceso electoral, etcétera, un perfil bajo, pero ahora en lo que viene a ser el cierre de la administración actual, está renovando su consejo directivo. Esta es la razón por la cual nos reuniremos esta tarde con el señor presidente, presentaremos lo que es el trabajo de la Fundación a la fecha y por lo tanto también pretendemos proyectarla para que continúe en lo que es a nivel federal la administración siguiente, pero también en lo que son las ramificaciones de los capítulos estatales. Yo lo dejaría hasta aquí, si hubiera alguna pregunta. Hola, buenos días, Margarita Vega del periódico Reforma. Yo le preguntaría su opinión sobre los sueldos de los altos mandos del gobierno federal, si no los considera demasiado altos, específicamente los de los gobernadores de los estados. ¿Qué tanto se apoyaría una propuesta de homologar estos salarios? Y también, bueno, como ejemplo, lo que hemos visto de los magistrados del Tribunal Electoral y los sueldos y los bonos que reciben, ¿es proporcional estas compensaciones con su trabajo y con lo que recibe el resto de la población? Gracias. Bueno, yo no sería nadie para poder opinar sobre lo que son los sueldos. Yo entiendo que los sueldos, sobre todo de los gobernadores, que es la pregunta, está en base a los presupuestos que autorizan cada uno de los congresos estatales, ¿no? Servidores públicos, gracias, tuvieran un sueldo homologado y ya no fuera una discusión que tenemos cada 6 años o cada determinado tiempo. Es importante decir una cosa, la Fundación de Servidores Públicos no se está orientando a lo que son los puestos de elección popular. El caso de los gobernadores son puestos de elección popular y sus sueldos los designan los congresos locales. Una de las cosas que tiene como principio la Fundación es que incluso ahora que vinieron las elecciones para diputados federales, algunos de los miembros aspiraron a ser diputados federales y en ese momento dejan de ser parte de la Fundación. Entonces yo preferiría en lo que son el caso de los gobernadores, diputados, gente que tiene un proceso electoral y sus sueldos, decir que no es el tipo de gente que forma parte de la FUNCER. La FUNCER fundamentalmente está orientado a lo que son los servidores públicos de carrera que tienen todo este proceso de certificación. Buenos días, don Antonio. Buenos días, Rubén. Buenos días. Quisiera preguntar, pues ya nos dijo los objetivos que tiene esta fundación, pero para ello habría que tener algunos diagnósticos. Con base en los diagnósticos que ustedes tienen como fundación, yo quisiera preguntar, México, en comparación con otros países del mundo, ¿qué tan profesionales o eficientes son sus funcionarios públicos? Esa es la primera. La segunda, si tienen diagnósticos de funcionarios que tengan que ver con el ejercicio de la policía, ¿qué tan eficientes son en comparación con el mundo? Y ¿qué tan avanzado está de verdad el servicio civil de carrera en México? Gracias. Bien, bueno, esto yo creo que es el marco adecuado para ubicar a la FUNCER. Es la filosofía de que los servidores públicos, vuelvo a decir, bajo de lo que es niveles políticos que implican elecciones, etcétera, se vayan profesionalizando. Y también es importante señalar que hoy por hoy en México la vía por la que se ha entrado a esto, que es la Ley de Servicio Profesional de Carrera, nos ha llevado a establecer el proceso de certificación en un periodo muy breve de tiempo. Hay que recordar que lo que es esta ley y todo el procedimiento que se está implementando está inspirado en algunos casos, por relatar por ejemplo el francés, que llevó más de 30 años de arrancar, establecer y madurar el sistema, el español alrededor de 15, 20 años, y el mexicano se está cubriendo en 3 o 4 años. Entonces, los resultados son incipientes, pero lo que es un hecho es que ya se optó por esta vía para profesionalizar a lo que son los servidores públicos. También diría que son disparejos. Hay dependencias que han avanzado con mucha mayor velocidad, puestos, niveles que también han entrado a todo el proceso con mucha más facilidad, y otros puestos que eventualmente por ser muy técnicos, muy específicos, lo que usted dice de seguridad, diría que van a ser procesos más lentos. Yo lo que creo más importante es que en México ya se definió una vía que es la profesionalización de los servidores públicos. Yo creo que esto es irreversible. Avanzando por este camino, bueno, se enfrentan evidentemente problemas como en cualquier caso, pero el hecho es que la vía ya está tomada, la trayectoria se está cubriendo. ¿Más avanzados? Bueno, a países más avanzados estamos más retrasados, pero lo que es un hecho es que, por ejemplo, en lo que vendría siendo Latinoamérica, México es un país en ese sentido único, es de los países que ya optó por esta vía, que está profesionalizando,
empleados ya no viven con la angustia de si quedarán en los equipos. Estos funcionarios de los niveles técnicos ya no dependerá del amiguismo, ya no dependerá de los cuates, sino del nivel de certificación y reconocimiento que tiene cada uno en su puesto. Gracias, buenos días a ambos. Me gustaría conocer su opinión respecto a esta necesidad de que se profesionalice los mandos también superiores en cuanto a, entendemos que son los niveles medios, los niveles técnicos, como usted le llama, los que permanecen en el cambio de sexenio. ¿Usted no considera que debiera también profesionalizarse, es decir, mantenerse al nivel de secretarios de Estado, por ejemplo, de los cargos directivos, cargos de gran responsabilidad que normalmente el presidente designa, porque es su atribución, por supuesto, ¿no? Pero sería pues necesario que también a nivel de secretarios de Estado o de los principales niveles en las dependencias del gobierno hubiera esta continuidad, hubiera esta profesionalización, esta permanencia, y alguna propuesta que pudieran ustedes plantear ante el presidente electo para que esta especie de nombramiento que tiene el presidente en el gabinete, que es de su responsabilidad, puede tener cierta transformación, cierta, no sé, permanencia de un gobierno a otro. Bueno, mire, déjeme decirle que en el caso de lo que es la ley de servicio profesional de carrera, es una de las leyes a los que se llega a mayor nivel en lo que es el nivel de certificación. Hoy la ley mexicana prevé que lo que son direcciones generales de las secretarías de Estado ya entran en esta categoría. Y de ahí en adelante, subsecretarios y secretarios de Estado no entran en esta forma de ser, digamos, ubicados para este puesto. Prácticamente todos los sistemas gubernamentales del mundo esto ocurre. Hay dos niveles, lo que se llaman los niveles técnicos y los niveles políticos. En el caso mexicano es de subsecretarios para arriba, en el caso de directores generales entran en el proceso de certificación. Y vuelvo a decir, comparado con sistemas gubernamentales en diferentes países del mundo, México es de los que llega a mayor nivel. Ya lo que es la elección de secretarios de Estado con fórmulas distintas, yo le diría que no es materia de lo que es la parte de profesionalización de los puestos técnicos. ¿Una pregunta más para Antonio? Muchísimas gracias. Nada más no te lleves mis papeles. Hasta luego. Bueno, hoy el señor presidente iba al estado de Hidalgo, se modificó la agenda porque hoy en la mañana hay unos grandes bancos de nubes sobre la región de la Huasteca, donde tendrían que aterrizar los helicópteros, y por estándares en las condiciones de seguridad se decidió mejor no volar, y el señor presidente va a permanecer hoy en la Ciudad de México y comentaría las actividades que haría hoy, pero en Ciudad de México. Se suspende pues el viaje a Hidalgo por estas condiciones de clima en la región a la que íbamos a volar. Hoy pues tendrá, en la primera hora tendrá revisión de asuntos, después va a recibir al doctor Julio Frenk, secretario de Salud, también después tendrá un tiempo para revisión de asuntos, firma de documentos que le pasa a la Consejería Jurídica, después tiene un acuerdo con Xochitl Gálvez, la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, después el señor presidente también tendrá un tiempo para revisión de asuntos y sacar papeles y aprovechar esta oportunidad. Después recibe a Miguel Ángel Yunes, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Después tiene reunión con funcionarios de Presidencia y de la CONAVI, alguna reunión con miembros del staff, y luego tiene una comida privada en su casa. Luego el señor presidente tendrá revisión de asuntos también por la tarde. Luego recibe al presidente del Consejo de Administración de esta empresa, y luego tiene también audiencia con la presidenta de Ford, y luego reunión con los miembros de FUNCER y revisión de asuntos, y esa es la agenda del señor presidente para el día de hoy. Y antes de las posibles preguntas,
quisiera plantear dos o tres temas. Por un lado, les va a repartir Sara por ahí el último boletín del Meteorológico Nacional. Disminuyó el grado de intensidad del huracán Paul, para que lo tengan ahí con ustedes. Ahí está el texto, no se los entregarán. Por un lado, hoy, ayer, una vez más, y por la Bolsa Mexicana de Valores, el índice de precios y cotizaciones, el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, registró el máximo histórico número 38 a lo largo de este año y alcanzó las 23.321 unidades, con una ganancia de 0.38 en relación a la jornada anterior. Con este resultado, la Bolsa Mexicana de Valores acumula el día de ayer una ganancia de 31% en lo que va del año. El IPC se ha incrementado en 5.518 unidades en relación a la última jornada del año 2005. El comportamiento positivo de la bolsa sigue expresando la confianza de los inversionistas en la solidez de la economía mexicana y en la política económica vigente. De otro lado, también ayer el Instituto del INEGI dio a conocer la encuesta mensual de establecimientos comerciales, y los datos que arroja la encuesta es que las ventas al por mayor en los establecimientos comerciales del país se incrementaron en 10.6% en agosto pasado con relación al mismo mes del mes anterior. Así lo informa el INEGI en su encuesta mensual de establecimientos comerciales. Los subsectores cuyas ventas experimentaron mayores incrementos está el de los camiones, el de las materias primas agropecuarias, la industria y los materiales de desecho. Estos indicadores son muestra pues también clara de que el mercado interno en nuestro país se sigue fortaleciendo junto al dinamismo del sector externo. Ustedes saben el crecimiento muy importante en que han tenido las exportaciones, y tanto el mercado interno como el mercado externo están siendo los pilares que permiten el crecimiento superior al 4.5 probablemente, con el cual habrá de cerrar este año. Hoy también quisiéramos celebrar el Día de las Naciones Unidas. Hoy, 24 de octubre, el mundo celebra el Día de las Naciones Unidas. Hace 61 años entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas, o la Carta de San Francisco, suscrita por 51 países, entre ellos México. En ella se dispuso la creación de esta tan importante organización. Esta celebración se realiza año con año con el propósito de reflexionar en torno a los objetivos, a los logros y a los retos que enfrentan los países miembros de esta organización y del mundo en su conjunto. Este día también se celebra el Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo, el cual tiene como objetivo señalar los problemas del desarrollo y la necesidad de intensificar la cooperación internacional para resolverlos. Ha sido una decisión de las propias Naciones Unidas a la celebración de la Carta, el añadir la celebración del Día Mundial en torno a la información sobre el desarrollo para tomar conciencia de los problemas sociales. El Gobierno de la República reconoce el invaluable papel que las Naciones Unidas juega en la preservación de la paz mundial y en la solución de las controversias a través del diálogo entre las naciones. La Presidencia de la República felicita a todos los miembros de las representaciones y comisiones de Naciones Unidas en nuestro país. Asimismo, el Gobierno de la República refrenda su compromiso por impulsar una reforma a la organización que permita fortalecerla a
través de brindarle mayores facultades para hacer realidad los objetivos de esta organización de carácter mundial. Y finalmente, un posicionamiento que la Presidencia de la República considera de particular importancia. El 20 de noviembre de 1910, México fue testigo de uno de los sucesos más importantes de nuestra vida política. El triunfo de la revolución y la derrota de la dictadura significaron el acceso a una vida institucional que ha permitido hoy que la democracia sea nuestra forma de vida. La revolución permitió que las demandas de los trabajadores y de los campesinos, de la sociedad en su conjunto, se transformaran en garantías consagradas por el derecho y plasmadas en la Constitución de 1917. Desde hace 96 años, los mexicanos honramos a quienes, siguiendo sus ideales, lucharon por un país sin privilegios. La Revolución Mexicana evoca las más sólidas convicciones de libertad, justicia e igualdad. Estas se han convertido en las reglas y los valores que guían hoy nuestra vida política. La relevancia de esta fecha amerita una celebración que se apegue a los tiempos democráticos que se viven en el país. Por esta razón, el presidente de la República ha decidido involucrarse de lleno en el festejo, darle un nuevo carácter y hacer de él un acto cívico que permita revalorar su sentido histórico. En vísperas del aniversario número 100 de la Revolución, el presidente quiere que sean sus palabras las que en este año marquen el inicio de los preparativos de la gran fiesta nacional que celebraremos todos los mexicanos en el año 2010. Nuestro país está inmerso en un proceso de profundas transformaciones que nos conducen hacia la consolidación de nuestra vida democrática. Esto nos lleva a replantearnos la pertinencia de viejos ritos y la necesidad de revalorar las fechas significativas al tenor de nuestros nuevos códigos políticos. Este 20 de noviembre se deja atrás el desfile deportivo que ya había venido cambiando desde hace años para dar inicio a una ceremonia que se apegue a una cultura propia de ciudadanos en sintonía con la pluralidad que se vive en una democracia y en la que el orgullo por nuestra historia se muestre siguiendo el ejemplo de quienes avisoraron el camino hacia un México democrático. Marco Antonio. Gracias. Rubén, gracias. A ver si puede, por favor, abundarnos sobre este último punto. ¿Dónde sería esta ceremonia? ¿Sería en el Monumento a la Revolución, en el centro? ¿Dónde sería? ¿Cómo sería? ¿Por qué el presidente decidió pues involucrarse de manera más decidida? ¿Algo más de información que nos pudiera comunicar, por favor? Bueno, el sentido político de este cambio está sustentado en el texto que acabo de leer y no voy a hacer ningún añadido. En términos prácticos, como ustedes saben, en esta ceremonia el señor presidente de la República no intervenía, no había discursos, en razón de eso no había la posibilidad de una reflexión sobre el hecho histórico tan importante como fue el de la Revolución de 1910. Como se propone el diseño de este nuevo evento, será con la invitación de los poderes, con la invitación de todas las fuerzas políticas, con la invitación a la ciudadanía en un acto que habrá de celebrarse en la explanada de Francisco I. Madero, aquí en Los Pinos, y en la cual el señor presidente tendrá un discurso haciendo una reflexión sobre el hecho de la Revolución Mexicana. Eso es básicamente el cambio.
los otros eventos que tradicionalmente se han hecho el día 20 de noviembre, la entrega de los premios nacionales del deporte y también el evento que se tiene con las Fuerzas Armadas, habrá de continuar en el mismo tenor. Este 20 de noviembre, además de que se inicia esta nueva manera de celebrar este hecho histórico, que será semejante a como se ha celebrado el 5 de febrero por la Constitución tanto de 1857 como de la 1917, que siempre es un discurso del señor presidente de la República, plantea una reflexión sobre estos hechos históricos fundamentales en nuestro devenir como nación. Habrá de acompañarse ese día también, además de los elementos que ya les proponía, con la inauguración del Centro de Alto Rendimiento del Deporte en la Magdalena Mixhuca. Alfredo. Me salta esta duda. ¿Por qué cancelar esta fiesta del pueblo y convertirla en un evento elitista? Por las razones que ya se proponían, nosotros consideramos que se trata al contrario de celebrar al pueblo, y para celebrar al pueblo reflexionar sobre el hecho histórico que no se estaba celebrando. El desfile había venido agotándose de hace unos 18 años, se ha venido cambiando. Ustedes saben que antes marchaban los sindicatos, se quitó la marcha de los sindicatos, ha habido una demanda de una serie de deportistas que parece que el modelo es obsoleto y que ya no querían participar en el desfile. Hemos recogido toda esa demanda y lo estamos constituyendo un nuevo tipo de celebración, mucho más, al contrario, mucho más cívica, con una reflexión política de este hecho histórico fundamental. De hecho, se habían suprimido los discursos con los años y no había habido esta posibilidad. Con absoluto acceso y abierto al pueblo, como todos los actos, absolutamente abierto, como siempre ha estado abierto, y esta ha sido casa para todos, ¿sí? Y están invitados la ciudadanía a este evento, como lo acabo de anunciar ya, todo el mundo estará invitado. Sí, compañero. Sí, buenos días. Abundando un poco más, ¿no será o coincide esta eliminación del desfile con el evento que tiene programado Andrés Manuel López Obrador para tomar, según él, protesta como presidente legítimo, por una parte, y por la otra, un comentario acerca de ayer, el Joel Ayala reiteró que ya prácticamente es un hecho que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la autorización de este tan polémico bono que la presidencia pues se niega a reconocer. ¿Cuál es el comentario? Sobre el primero, no tiene nada que ver. Entiendo que esta toma o este evento de a quien tú haces referencia será en el Monumento a la Revolución, así ha sido anunciado. Entonces, no, tiene otro carácter. El gobierno había querido hacer este cambio, nos habíamos tardado, pero hemos tomado esta decisión que consideramos que es una expresión de los nuevos tiempos y que va a colaborar, al contrario, a crear un espacio de reflexión sobre este hecho fundamental en la historia del país. Y de otro lado, el secretario de Hacienda tiene la instrucción del señor presidente. Yo de hecho hablé ayer ya muy noche con el señor secretario para mantenerse abierto al diálogo con la dirigencia, con este sector de la dirigencia de los trabajadores del Estado. Ustedes saben que hay dos grandes organizaciones y la posición de la Presidencia de la República, del gobierno, no cambia. Consideramos que los funcionarios públicos, el mayor de sus orgullos es servir a la sociedad y no tienen por qué tener un régimen distinto al que tienen el resto de los trabajadores de este país, pero estamos abiertos a la discusión y a escuchar los planteamientos de los compañeros sindicalizados que trabajan en el ámbito del gobierno federal, y pedimos de ellos también comprensión de que entiendan que no pueden mantener una actitud de privilegio en relación a ninguno de los otros trabajadores que existen en este país. Sara, Eduardo, Víctor. Rubén, ayer nos decía Joel Ayala que ya nada más iban a fijar la fecha con el secretario, entonces yo le preguntamos varias veces y él dijo que ya era un hecho la entrega del bono. ¿Estaría mintiendo en este caso? ¿No lo han concretado? O sea, es un hecho que no hay bono.
ustedes pregunten en razón de que el señor Ayala hace estas afirmaciones. Yo ya fijé cuál es la posición de la Presidencia de la República. Y hoy seguirán, ayer se reunió con el secretario de Hacienda, hoy habrá de volverse a reunir con el secretario de Hacienda. Estamos abiertos, el gobierno como siempre ha estado abierto al diálogo con todos los actores políticos nacionales y llegar siempre a acuerdos racionales en el marco de que nadie en este país puede tener privilegios sobre los otros trabajadores. Entonces, dialogando, ¿con qué fines se dialoga? ¿Para llegar a qué acuerdos? A los acuerdos que se puedan establecer siempre entre las partes y hay un interés particular de esta federación, el gobierno está obligado a escuchar y a hacer valer también sus planteamientos. Dialogando se entienden las gentes. Eduardo. Gracias, buenos días. A mí me gustaría preguntar respecto a las declaraciones que ayer hizo el presidente Fox. Me gustaría saber cuándo dialogó el presidente Fox o su gobierno con el subcomandante Marcos. Me gustaría saber cuándo resolvió el problema de Chiapas y si lo resolvió, entonces, ¿por qué aún continúa la comisión encabezada por Luis H. Álvarez? No tendría nada que añadir a las declaraciones del señor presidente. Ya fijó su posición y no tengo que añadir a la posición que haya fijado el presidente. Pero si está solucionado Chiapas, el conflicto de Chiapas. El señor presidente ya fijó su posición y no tengo nada que añadir a la posición que fijó el señor presidente. Víctor, Carlos. Sí, doctor Raúl. El Joel Ayala decía el día de ayer que a pesar del voto en contra, particularmente de usted, a favor del bono, se había logrado que se les otorgara él llama esta prestación. Yo le quisiera preguntar, porque él mencionaba mucho que había incluso algunos sectores que caían en la necedad de no aceptar que esto es un hecho que ya los trabajadores han ganado. Usted menciona que es un privilegio. La pregunta es, 2.500 pesos que se les entrega una vez cada 6 años a los trabajadores, ¿puede ser considerado como un privilegio? Y aunado a la pregunta de Eduardo, ¿quiere decir esto si ya se resolvió el asunto de Chiapas, si ya se resolvió el asunto de Atenco? En el caso muy concreto de don Luis H. Álvarez, ¿la oficina va a desaparecer? Y si es así, ¿desde cuándo no se consideró la situación de que ya no siguiera cobrando don Luis H. Álvarez, puesto que ya se resolvió el asunto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? En la primera, sí, ningún funcionario puede, o ningún trabajador del Estado puede tener prestaciones por encima de la que los tienen los otros trabajadores. Habría entonces que entregar un bono a todos los trabajadores del país, a todos los sindicalizados en la CTM, en el Congreso del Trabajo, en la CROC. No importa la cantidad, lo que importa es el principio político. Los trabajadores al servicio del Estado, los funcionarios, son servidores del país, son servidores de la ciudadanía y su mayor orgullo es precisamente servir. Y al que no le parece, pues puede estar en otro ámbito, pero si estás en el gobierno tu mayor orgullo es servir. Pero insisto, la Secretaría de Hacienda mantiene un espacio de diálogo permanente con este sector del sindicalismo de funcionarios o de trabajadores del sector público, siempre abiertos a la discusión y a escuchar argumentos y también plantear los argumentos del propio gobierno federal. Hoy se volverá a reunir dirigente sindical con el secretario de Hacienda para encontrar una solución a esta problemática, pero reiterar el principio político. Ningún trabajador por trabajar en el gobierno puede tener privilegios que no tengan los otros trabajadores. Estaríamos entonces en una sociedad de estancos sociales y esto no es el carácter de una república democrática. Bueno, esa es una valoración que tú estás haciendo en lo particular. Ya el señor presidente de la República fijó su posición en razón al caso de Oaxaca, que habremos de resolverlo por la vía del diálogo y por la vía de la política, como se han resuelto otros problemas en este país, como se ha resuelto sin duda el problema de los mineros, como se ha resuelto el problema de ciertas huelgas, como se ha resuelto el problema en Atenco, como ya lo señalaba el señor presidente, y como se ha estado resolviendo el problema en Chiapas. No hay ningún hecho de violencia
Ayer 3 grupos del estado de Guerrero amenazaron con utilizar las armas en el caso de que las fuerzas del orden intervengan para desalojar a los manifestantes. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre ese pronunciamiento. Y la segunda cuestión tiene que ver con unas declaraciones que ha hecho el embajador de Argentina en México, que las hizo ayer, indicando que el presidente electo Felipe Calderón se había reunido con el presidente Néstor Kirchner de Argentina en una reciente gira que ha tenido por Latinoamérica, y anunciando un acuerdo de alianza estratégica para el año 2007. Ahora que llega el final de la gestión del presidente Fox y que es época de exámenes de conciencia y ese tipo de cosas, ¿usted considera que el presidente Fox podría haber hecho un poco más por la relación con Latinoamérica? Gracias. Como ustedes saben, el único acuerdo de alianza estratégica que tiene México lo tiene con Chile. Hemos hecho como nunca probablemente en la historia del país por la relación con Centro y Sudamérica, a través en concreto con Centroamérica del Plan Puebla-Panamá, con inversiones extraordinariamente importantes, con la posibilidad de este acuerdo de integración energética en el área centroamericana. En el área sudamericana, como ustedes saben, México participa tanto en la ALADI, participa en el G3, participa en el Pacto Andino. Hemos hecho solicitudes sistemáticas para ingresar a el Mercosur. La política en particular de las relaciones de México con la gran mayoría de los países de Centro y Sudamérica es espléndida, y siempre, absolutamente siempre se puede hacer más en todos los pueblos del mundo. Siempre se pueden mejorar las relaciones. La vida es vida, se mueve, camina. La relación de los pueblos también lo hace. Consideramos que ha sido privilegiada la relación que México, este gobierno, ha dado a Centro y Sudamérica, pero que se puede hacer muchísimo, y qué bueno que el nuevo gobierno todavía pueda avanzar más en esta, incluso llegar, que es la tesis que planteó siempre el presidente de la República, el presidente Fox, llegar a la integración de todo el continente. Hoy el mundo se organiza en bloques. Está el bloque de la Unión Europea, están los bloques de Asia, y el futuro de este continente pasa por la integración a la manera de la Unión Europea, y sobre eso hay que hacer muchísimo más en este continente. Sobre Oaxaca, sobre Guerrero, sobre algunos grupos, bueno, entendemos que se trata de propaganda política, se hace de vez en vez, no tendríamos nada más que comentar. Carlos. Rubén, buenos días. Ayer en su informe Reporteros Sin Frontera consigna que México es el lugar 131 en esta lista de defensa de la libertad de prensa, precisamente solo por arriba de Colombia. En el caso de América Latina, dice que a pesar de los avances, bueno, queda mucho por hacer y está clasificado entre los peores lugares a nivel mundial. ¿Cuál sería una postura del gobierno mexicano en torno a este informe de Reporteros Sin Fronteras, Rubén? Pues la que tú señalas, que es mucho lo que se ha hecho y que todavía falta mucho por hacer. La comparto totalmente. Elizabeth. Gracias, Rubén. Buenos días. A mí me gustaría saber si para la presidencia de la República no resulta un poco preocupante o alarmante el hecho de que al presidente Fox lo vayan a criticar fuertemente porque compare situaciones como la de Chiapas, como lo de Atenco, con el caso Oaxaca, si tomamos en cuenta que lo de Atenco, bueno, nunca, que yo recuerdo, nunca se resolvió a través del diálogo, simplemente decidieron no construir ahí el aeropuerto. Lo de Chiapas, pues aún continúa, ya no tan fuerte o tan latente el conflicto, pero que aún continúa. ¿No tiene un poco de preocupación o miedo que vayan a criticar más fuertemente al presidente Fox porque compara Oaxaca con estos dos casos? Gracias, Rubén. No, al contrario, nos sentiríamos muy halagados que se ejerza la libertad de expresión para hacer las críticas que se quiera al gobierno. Este gobierno garantiza la absoluta libertad de expresión y de prensa, y los que quieran criticar, que critiquen. Es algo que hemos conquistado como sociedad y es propio de una sociedad democrática. Margarita, Patricia, Héctor. Gracias. Buenos días, Rubén. Tenía la misma pregunta que le hice al presidente de la Federación de Funcionarios. ¿Qué opiniones tienen ustedes sobre la cuestión de los salarios de los gobernadores? Si estarían de acuerdo con los diputados de marcar un tope. Esa era la primera. Y sobre la huelga en bachilleres, acusan a la SEP de retener recursos. ¿Qué respondería la presidencia? Bueno, primero,
Presidencia de la República le parece estupendo que un medio de comunicación pueda socializar cuáles son los salarios y los ingresos de los funcionarios públicos. Ahí están todos los salarios y se pueden hoy ver. Ojalá que el conjunto de la sociedad pudiera transparentar también sus ingresos, que los medios de comunicación, que los periodistas, que todos pudiéramos saber qué ganan cuando utilizan bienes públicos como las ondas hertzianas, etcétera. Sería estupendo que todos conociéramos, como hoy conocemos, cuáles son los salarios de los funcionarios públicos, conociéramos los salarios de los comentaristas, de los periodistas, de los dueños de medios, que conociéramos también de todos los actores sociales, sobre todo los que tienen una función pública, ¿no? Eso, sin duda, que nos parece muy, muy bien y habla de que hay que transparentar no solo los sueldos de los funcionarios, sino de todos los actores sociales que intervienen en la vida pública del país. Nos parece sensacional ese esfuerzo de tu periódico en lo particular. Dos, sí estaríamos de acuerdo también, como Presidencia de la República, en la posibilidad de que pudieran homologarse los salarios a funciones iguales, ingresos iguales, y probablemente para todo el ámbito de la vida económica del país, no solo para la vida política del país. Que no haya distinciones porque si es mujer se reciba un ingreso menor que un hombre por cumplir una actividad. Y en ese sentido, probablemente tendría que haber un pacto federal. Los congresos estatales, los estados son soberanos de nuestro propio texto constitucional y tienen derecho de fijarse esos sueldos, pero podría ser muy interesante caminar en la línea de, en el marco de un pacto federal, homologar los salarios y hacerlos que sean justos y remuneradores, pero que tampoco se abuse. Ustedes saben de algunas presidencias municipales que abusando de las atribuciones que le otorga el 115 constitucional de la autonomía municipal, pues se han dado salarios muy por encima incluso de lo que plantean para estos, de lo que se plantea en esta investigación que han hecho ustedes para los gobernadores. Hubo salarios de algunos presidentes del Estado de México, presidentes municipales, por arriba de los 400,000 pesos en periodos pasados. Sin duda que es un tema que hay que discutir, que hay que ventilar y que es posible que la conveniencia en el marco de un pacto federal llegara a una homologación o a unos máximos y mínimos. Y que todos sabramos que esta sociedad, en el marco de ir transparentando, sepamos, insisto, cuánto ganan los políticos, cuánto ganan los periodistas, cuánto ganan los industriales, que ventilemos en la construcción de nuestra propia vida democrática, sepamos muchas más cosas, todos de todos, en un ambiente de construir una sociedad mucho más transparente y mucho más clara en todos los órdenes de la actividad económica en el país. Patricia. Gracias. Dos precisiones, por favor, señor vocero. Con mucho gusto. Me gustaría saber si usted, de modo entonces que niega lo que dice el líder dirigente sindical, de que el presidente Vicente Fox autorizó ya el famoso bono. Y por otra parte, me gustaría una opinión y una precisión también de su parte. ¿Quién es más privilegiado? 1.800.000 trabajadores, independientemente de sus diversitos, que se les regatea un bono sexenal, o más privilegiado es un comisionado de la paz en Chiapas, don Luis H. Álvarez, del cual no sabemos exactamente cuál es su rendición de cuentas en cuanto al trabajo que ha realizado en estos años. No te lo dejaría a tu punto de vista. Me parece muy bien que se solidaricen algunos de sus compañeros periodistas con los compañeros sindicalizados del gobierno. Respeto su solidaridad, pero las cosas tienen que estar en el marco de las propias leyes y no está en el marco de las propias leyes, pero insisto, hay una disposición del gobierno federal a oír a este sector del sindicalismo de los trabajadores del Estado, escuchar sus planteamientos y demandas. Absolutamente. Lo dejo a tu consideración. No tengo opinión sobre el punto en particular. Héctor.
Sí, Rubén, buenos días. Dos asuntos. Uno, en esta nueva celebración que anuncias, se tomó la opinión del presidente electo y de su equipo para garantizar que no sea una celebración única y el próximo año se vuelva a la Plaza de la Constitución al desfile. Eso por un lado. Por otro lado, ayer el presidente insistía en sus diversos eventos que el uso de la violencia en Oaxaca no conduce a ningún lado. ¿Qué han percibido ustedes? ¿Ha sentido la presidencia presiones incluso de los propios integrantes de la APO y del magisterio porque se solucione por la vía violenta? Sí fue informado el presidente electo de la toma de esta decisión, que pensamos que es importante y construye en una nueva dirección. Una gran mayoría de la población, de los comentaristas políticos, de los analistas, de los actores políticos, se han pronunciado porque el conflicto de Oaxaca se solucione por la vía del diálogo y por la vía de la política. No he escuchado a ningún actor de la vía política de este país que haya abogado porque la solución se resuelve con el uso de la fuerza pública. No conozco ninguna declaración en ese sentido y en todo caso la convicción política de este gobierno es que hay que privilegiar el diálogo y que hay que privilegiar la política y que el diálogo y la política permiten siempre la solución de los problemas y que el uso de la fuerza pública siempre es un recurso extremo cuando se ha agotado la posibilidad del diálogo y cuando se ha agotado la posibilidad de la política, y de eso cree este gobierno que está muy lejos Oaxaca. Hoy hay una discusión de los maestros, se está votando, van a tomar decisiones que implica la posibilidad del regreso a clases. Hay sectores del magisterio, como ustedes saben, que el día de ayer, sobre todo en la zona del Istmo de Tehuantepec, han regresado a clases. Privilegiemos el diálogo, privilegiemos la política y lo vamos a resolver el problema precisamente por la vía de la política. Compañera. Yo quisiera que me hablara sobre dos asuntos. A la Presidencia de la República le preocupa que Andrés Manuel López Obrador el 20 de noviembre vaya a tomar protesta como presidente legítimo. Y la otra sería, ¿qué opina usted, qué opina la Presidencia de los municipios que continúan bajo el control del EZLN en Chiapas? Sobre la primera, no. Sobre la segunda, respetamos muchísimo las expresiones de la organización popular, siempre que ocurran en el marco del derecho, y pensamos que ese es el caso en Chiapas. Perdón. Ya, Elizabeth, tú sabes que aquí siempre es en orden y está primero el compañero, después te contesto. Compañero, Eduardo. En este sentido que hablas de transparencia para hacer más amplia y todo, el Ejecutivo Federal está preparando una reforma a la ley de transparencia que creo que incluye rendición de cuentas a partidos y en algunos aspectos a gobiernos estatales. ¿Cuándo estaría lista? Creo que está analizando ahorita Consejería Jurídica y Gobernación. Entonces, ¿para cuándo prevé el Ejecutivo tener lista esta reforma a la Ley Federal de Transparencia para presentarla al Congreso? No está contemplado, lo he leído en algún medio de prensa, escrito, pero no está contemplado que enviemos ninguna iniciativa en lo que queda de este gobierno. Eso lo puedo asegurar. Y lo otro es no, en el sentido que dije no a la primera pregunta y no tengo nada que añadir. Respondí a la primera pregunta, no tengo nada que añadir. Si necesito repetirlo 2 o 3 veces. No. ¿Alguna cosa más? ¿No? Nos vemos mañana.